Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestra reflexión del libro del Éxodo. Estábamos hablando del capítulo 4 de este texto, donde estamos viendo la misión de Moisés, cómo él va a seguir adelante con su misión, ¿no? Entonces, estábamos leyendo, ¿verdad?, todas las condiciones, ¿verdad?, todos los signos que Dios le había dado. Dios que le promete a Moisés ser su guía. Dios que le promete a Moisés que lo va a acompañar, que él será el aparato de su boca, decíamos la vez pasada, ¿no? Y estábamos en eso, ¿no? Entonces vamos a concluir el capítulo 4 que estamos viendo nosotros. Entonces tiene algunos elementos que van a complementar precisamente lo que vamos viendo, ¿no? Entonces dice el versículo 18, dice: Moisés regresó a casa de su suegro Jetro y le dijo: permíteme volver a mis hermanos de Egipto para ver si aún viven. Jetro le respondió a Moisés: vete en paz. Yahvé dijo a Moisés en Madián: anda, vuelve a Egipto, pues han muerto los que te buscaban para matarte. Moisés tomó a su mujer y a su hijo, los montó en el asno y volvió al país de Egipto. Moisés tomó también el cayado de Dios en su mano. Y Yahvé dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto harás delante del faraón todos los prodigios que yo te he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón y no dejará salir al pueblo. Y dirás al faraón: así dice Yahvé, mi hijo primogénito es Israel. Por eso yo te digo, deja salir a mi hijo para que me dé culto. Si te niegas a dejarle salir, yo daré muerte a tu hijo primogénito. Entonces ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, cómo Moisés va a empezar ya su misión, ¿verdad? El primer paso, dice, es ir con su suegro, ¿no? Ha decidido ir con su suegro. Y entonces va con su suegro a pedirle permiso, porque finalmente requiere su permiso, ¿no? Dado que se casó con su hija, pues en cierto sentido hay un contrato, ¿no? Hay un contrato de fondo, ¿no? Y entonces necesita pedirle a su suegro, no se puede ir así porque sí, necesita decirle a su suegro: ya me voy. Pero curiosamente no le dice por qué se va. Curiosamente no le dice a su suegro: ya me voy porque voy a liberar al pueblo. No. Solamente le dice: con tu permiso me vuelvo a ver a mis hermanos de Egipto para saber si viven todavía, ¿no? O sea, como diciéndole, voy a una visita familiar, ¿no? O sea, en el fondo, pues no le explica a su suegro para qué va, ¿no? No le dice. No le dice porque a lo mejor, pues sí, su suegro no iba a entender, ¿no? Si le dice: ahorita vengo, voy a liberar al pueblo, va a decir: este loco, ¿qué le pasó, no? O sea, eso no es algo normal, ¿no? Ni va a decirle a su suegro: es que Dios me habló, ¿verdad? Y me dijo, no. O sea, con su suegro no le dice absolutamente nada de lo que ha vivido, ¿no? Solamente le dice: me voy para allá. Simplemente, de manera sencilla. Tal vez porque su suegro no hubiera entendido, tal vez porque su suegro no hubiera captado todo o no lo hubiera dejado ir, ¿no? Él prefiere ser sincero, bueno, más bien ser concreto, ¿no? Me voy a ver a mis hermanos, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Le dice eso nada más, ¿no? Voy a ver a mis hermanos, ¿no? Punto final de la historia. Voy a ver a mis hermanos, ¿no? No le dice más cosas, ¿no? Y entonces podemos descubrir precisamente entonces ahí que va concretamente, no hay más. Este es algo que Moisés tiene que ir conociendo, porque finalmente hemos leído, ¿verdad?, todos los signos, todo lo que Dios le ha dicho. En el fondo es todo un conocimiento, ¿no? Cuando Dios da una misión a veces pues no la entendemos de golpe, ¿no? Hay que irla profundizando, hay que irse adentrando en ella, ¿no? No es de golpe, ¿no? Hay que ir profundizando lentamente en este proyecto, ¿no? Y obviamente pues si él mismo no lo ha terminado de entender, pues cómo se lo va a explicar a su suegro también, si lo pensamos bien, ¿no? O sea, en el fondo no solamente es porque parece algo imposible, porque parece algo trascendente. Finalmente lo que le dice, no le dice a su suegro todo, porque a mejor Moisés ni siquiera ha entendido todo, ¿no? Moisés tiene que interiorizar muchas cosas antes de verlo, ¿no? Y es muy concreto: voy a Egipto a ver a mis hermanos, punto. Y entonces el versículo 19 parece como repetitivo, ¿no? Yahvé le dijo a Moisés: anda y vuelve a Egipto, pues han muerto todos los que te buscaban para tu muerte. Uno diría: bueno, ¿y para qué lo repite, no? Pues eso ya te lo había dicho, ¿no? ¿Por qué le vuelve a decir Dios esto? Porque si ustedes se dan cuenta, uno podría decir: bueno, es que a lo mejor, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Como hay varias tradiciones a lo largo de la escritura, ¿verdad? Como hay varias tradiciones,
pues a lo mejor ahí le pusieron un pedacito de otra tradición, ¿no? Podría ser, pero no creo que sea el caso. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuándo se lo dice Dios? Después de que le dice a su suegro, me vuelvo, ¿verdad?, para ver a mis hermanos. Y Dios le dice, ve porque ya murieron tus enemigos. En el fondo, ¿qué le está diciendo? Le está recordando su misión. No vas a ir a Egipto de turista, No vas a ir a Egipto ahí a pasarla padre, ¿verdad? Muy bien, ¿no? A todo dar, ¿no? No. Vas a liberar al pueblo. O sea, porque finalmente le dice a su suegro, voy a ver a mis familiares. Ah, qué bueno, ¿verdad? Que vas a ver a tus familiares. Y Dios le dice de inmediato, acuérdate que ya murieron los que buscaban darte muerte. Es decir, vas a liberar al pueblo. No vas de visita, no vas de vacaciones, vas a liberarlo, ¿no? O sea, le recuerda su misión, por si las dudas, ¿no? Por si Moisés pensaba que este viaje, como le dijo a su suegro, es una visita, ¿no? Porque finalmente recordemos que él tenía miedo, ¿no?, de irse, él tenía miedo de lo que pudiera pasarle más allá, ¿no? Tenía miedo, ¿no? Tenía miedo, por supuesto, ¿no? Tiene miedo de lo que pueda pasar, tiene miedo de lo que pueda suceder, tiene miedo de lo que pueda ocurrirle, ¿no? Y si tiene miedo, entonces a lo mejor sí va de visita nada más, ¿no? Dice, bueno, ya me voy a Egipto, veo cómo está, bueno, ahí nos vemos. Y le dice Dios, acuérdate a dónde vas, acuérdate a dónde vas, punto, ¿no? Pero también decirle, ¿verdad?, ya murieron los que te intentaban matar, también le puede dar a entender precisamente cuál es el sentido de su misión, ¿no? Quiere decir que Moisés va a ir con el faraón y ya no lo van a conocer, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Porque si ya murieron los que lo querían matar, significa que ya la familia que lo conocía se murió, ¿no? Ya está otro faraón. Bueno, seguramente era el hijo del otro faraón, obviamente, en cierto sentido hay cierto conocimiento, pero lo que está diciendo aquí la Biblia es, en el fondo, tú vas a ir allá no como el hijo adoptivo de la princesa, ¿no? No vas a ir como un fugitivo, vas como líder de los hebreos. Yo te estoy mandando para que seas líder de los hebreos. Yo te estoy mandando para que dirijas al pueblo, ¿no? O sea, ya murieron los que te querían matar, ya murieron los que te querían hacer daño. Ah, bueno, pues si ya murieron, ¿qué significa? Si ya murieron, significa algo muy importante. ¿Qué significa que ya hayan muerto? Si ya murieron, significa que entonces tú no vas para recordar tu pasado. Vas ahí como líder de los hebreos, vas transformado, tienes una nueva identidad, tienes un nuevo proyecto, ¿no? Tienes una nueva razón de ser en la vida, ¿no? Ya no vas como el antiguo, ¿no? Vas con un nuevo proyecto en la vida, ¿no? Ya no importa tu pasado, sino lo que tienes por delante, ¿no? Quiere decir, cuando hay una misión por delante, pues ya deja tus traumas del pasado y dedícate a lo que viene, ¿no? O sea, Moisés va como líder, no va para allá para decirle, fui yo el que mató un egipcio, ¿no? Ay, fui yo al que adoptaron. No vas a ir a presentarte. Y efectivamente Moisés ya no va a hacer ninguna referencia a eso, porque la misión es un futuro nuevo, tiene una nueva realidad, ¿no? El que quiere una misión que Dios le da, no va para recordar lo del pasado, no va para ver lo que hizo en el anterior momento, va a transformar su vida, no va a otra cosa más que eso, ¿no? Fíjese qué interesante, quiere decir que entonces Moisés va como alguien nuevo, como alguien renovado, ¿no? Va como alguien totalmente transformado, ¿no? Y entonces Dios le dice, ¿no? Cuando vuelvas a Egipto, harás delante del faraón todos los prodigios, ¿no? O sea, inmediatamente Dios le dice, harás todos los prodigios, ¿no? Harás todos los prodigios, todo lo que ya vimos, ¿no? Y analizamos, ¿no? Los prodigios que yo he puesto en tu mano, ¿no? Y dice, y yo endureceré el corazón del faraón. ¿Qué significa que Dios endurezca el corazón del faraón? Esto es muy importante, ¿no? Porque una cosa es que el faraón endurezca su corazón y otra muy distinta, que Dios se lo endurezca, ¿no? Es una cosa muy diferente, ¿no? Uno dirá, bueno, Dios le dice, a ver, saquen al pueblo, ¿no? Ah, vamos a sacar al pueblo. Y el corazón del faraón se endurece porque no quiere sacar al pueblo. Ah, mugre faraón, ¿verdad? Que tiene un corazón de piedra, ¿no? No, pero aquí no es eso. Dios dice, yo le voy a endurecer el corazón. ¿Cómo tendríamos que entender yo le voy a endurecer el corazón? Porque a primera vista podríamos decir, bueno, entonces todo el problema entre el faraón y Dios, en el fondo, es culpa de Dios, ¿no? Porque Dios le está endureciendo el corazón, ¿no? O sea, Dios quería conflicto, ¿no? Dios quería pelea, ¿no? Dios quería riña, ¿no? Eso se podría sobreentender, ¿no? Yo endureceré el corazón del faraón. En el fondo podríamos decir, Dios provocó todo esto, ¿no?
Porque a lo mejor si Dios no le hubiera endurecido el corazón, a lo mejor el corazón del faraón se ablanda y nos dejaba salir, pero Dios se lo endureció. Esa sería una mala interpretación, ¿no? Cuando dice que Él va a endurecer el corazón, no significa que Dios quería fregar al faraón para que se pusiera duro y empezaran las confrontaciones. No, pues eso no se refiere a eso, ¿no? No se refiere a esa situación, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice que va a endurecer el corazón del faraón? ¿A qué se refiere, no? ¿O qué es lo que quiere dar a entender, no? Endurecer el corazón del faraón, ¿verdad? Significa, uno, ¿verdad?, que Dios es el artífice de la historia, que el que dirige la historia es Dios, que nadie más dirige la historia sino Dios. Ni el faraón dirige la historia, ni nadie. El que dirige la historia es Dios, ¿no? Entonces, en primer lugar, significa esto, ¿no? Entonces, significaría si el faraón endurece su corazón, ¿por qué lo endureció? Pues porque Dios está detrás de todo. Dios dirige la historia, ¿no? Esa podría ser una primera interpretación, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Endurecer el corazón del faraón significa la adversidad, porque el faraón va a endurecer su corazón, como vamos a reflexionar, ¿no? Y van a venir todas las plagas, ¿no? Y en el fondo las plagas, ¿qué van a hacer? Las plagas son la lucha entre Dios y el faraón. Es la gran lucha entre las dos fuerzas, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? La primera vez que hablábamos del Éxodo, ¿no? Con cómo el faraón se va a pelear con Dios, ¿no? O sea, es la gran pelea, ¿no? Entre Dios y el faraón, ¿no? Entre la libertad y la esclavitud, entre la muerte y la vida, ¿no? Es la pelea. Todas las plagas van a reflexionar eso, ¿no? No son solamente castigos de Dios, es que Dios está castigando, no, hay toda una profundidad de las plagas, ¿no? Que si las ranas, que si el agua que se convierte en sangre, etcétera, ¿no? Todo, ¿qué significa? Una gran pelea entre Dios y el faraón. Una pelea, es como si el faraón estuviera peleándose con Dios. Y entonces significa que en la vida hay adversidades, porque esta pelea, ¿qué significa? La adversidad, ¿no? En el fondo, yo endureceré el corazón del faraón, ¿qué significa? ¿En qué sentido Dios lo endurece? Dios lo endurece, pero no porque Dios quiera que lo tenga duro ese corazón. Dios lo endurece porque cuando el faraón va a ver la acción de Dios, a causa de la acción de Dios, él va a endurecer su corazón. Pero no es que Dios se lo endurezca, es más bien dicho, el faraón quiere endurecer su corazón, pero ¿por qué lo endurece? Lo endurece como consecuencia de la acción de Dios. Por eso se endurece el corazón. O sea, entonces, ¿por qué decimos que Dios lo endureció? Lo endureció porque dijo Dios, a ver, que se ponga duro para que la armemos de tos. No es así. Lo endurece, ¿por qué? Porque cuando el faraón ve cómo Dios quiere liberar a su pueblo, cuando el faraón va viendo todas las plagas que vienen, en lugar de abrirse a la salvación el faraón, él dice, no, yo no quiero abrirme a la salvación, yo quiero endurecer mi corazón, ¿no? Yo quiero estar duro en mi corazón, ¿no? Yo quiero estar incapaz de abrir mi corazón al amor, ¿no? Y entonces se endurece totalmente, ¿no? O sea que Dios sí lo endurece, pero ¿en qué sentido lo endurece? Lo endurece porque no quiere abrirse a la acción de Dios. Dios es culpable, ¿en qué sentido? De la dureza del corazón. Es culpable porque el faraón no quiere aceptar la salvación de Dios, ¿no? Es como cuando alguien puede decir, yo endurecí mi corazón porque estoy viendo cómo ayudan a los demás, ¿no? ¿Por qué los están ayudando, no? Y me da mucho coraje, ¿no? ¿Por qué esa persona está ayudando a la otra, no? Yo quería que a la otra persona le fuera mal, ¿no? Y yo me empiezo a endurecer. Y diríamos, ¿quién lo endureció el corazón? La caridad de nosotros. Pero lo endureció porque yo quise endurecerme, porque no quise aceptar el acto de amor de los demás, ¿no? Porque yo fui envidioso y dije, ¿por qué le están ayudando? No deberían de ayudarle, yo quisiera haberlo perdido, ¿no? Hay gente maligna, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y me enojo y digo, ¿cómo es posible, no? Y mi corazón se hace duro. ¿Pero por qué se hizo duro? Por la caridad que hacen los demás. Porque no quise aceptar la caridad. Me dio coraje que hubiera caridad. Me dio coraje que hicieran un acto de amor con la otra persona. Me dio coraje porque la otra persona no recibió ayuda y yo no quería que la recibiera, ¿no? Y mi envidia es tan grande que yo endurecí mi corazón por el amor de los demás. Es lo mismo, el faraón, ¿por qué endurece el corazón? Porque ve la salvación de Dios y le da coraje que Dios lo salve. ¿Por qué Dios está a favor de esos esclavos miserables, no? ¿Por qué Dios los quiere favorecer? Y endurece el corazón. Dios sí lo endurece, pero no porque quiera que se endurezca. Dios lo endurece porque los actos de salvación, los actos de amor que Dios va a ir dando, le dan coraje al faraón y entonces se endurece por el amor de Dios, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces habría que interpretarlo en ese sentido, ¿no? Dios, ¿por qué endurece el corazón? Pues porque hace que el faraón le dé coraje el amor que Dios tiene, ¿no? Punto, ¿no? Entonces aparece ahí. Ahora, también la dureza del corazón del faraón representa, pues,
el plan de salvación va a encontrar adversidades, ¿no? La adversidad es parte de la salvación. La salvación a veces no es muy fácil, ¿no? Tiene problemas, tiene dificultades, ¿no? Y así a lo largo de la historia del pueblo de Israel e incluso de la iglesia, pues siempre ha habido adversidades, ¿no? Ha habido persecuciones, ¿verdad? Ha habido señalamientos, etcétera. Y sin embargo, pues es parte de la vida. El plan de salvación de Dios no es que Dios salve momentáneamente, mágicamente y no haya problemas. La dureza del corazón también nos habla de que cuando Dios viene a salvarnos, pues nos topamos con problemas, ¿no? Que cuando Dios viene a salvarnos nos topamos con dificultades, vaya, ¿no? Cuando Dios viene a salvarnos hay adversidades, pero no porque haya adversidades significa que va a salir mal la cosa, ¿no? No porque haya adversidades significa que la cosa se echa a perder, no. Cuando hay adversidades, bueno, pues tenemos nosotros que hacer hincapié, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo ver, ¿verdad? Precisamente que las cosas van a ir cambiando, ¿verdad? Pero que a veces van poco a poco, ¿no? Hay adversidades. Siempre que la salvación de Dios actúa, hay obstáculos que vencer, hay dificultades que vencer, ¿no? Hay situaciones complejas que hay que ver, ¿no? Son las situaciones de la vida. La dureza del corazón del faraón representa que, aunque Dios quiera liberar a su pueblo, pues se va a topar con adversidades. Punto. Cuando Dios me manda a una misión, pues va a haber adversidades. Y no quiere decir que Dios me abandonó. Son parte de la vida. Siempre va a haber un corazón duro de un faraón en la vida cuando yo quiero ser libre, cuando yo quiero empezar un proceso de salvación. Siempre, ¿no? Siempre. Cuando alguien quiere vencer un vicio, por ejemplo, vencer, ¿verdad?, su vicio, vencer esa esclavitud que tiene, pues va a haber la dureza de un corazón, ¿no? Que puede ser la misma familia, ¿no? A veces, curiosamente, hay gente que quiere cambiar un vicio. ¿Y quién es el principal obstáculo para vencer ese vicio? La familia. A veces, digo, no siempre, ¿no? Pero a veces, para empezar es la familia, ¿no? Porque la familia son los que empiezan a endurecer su corazón y dicen, no creemos que cambies, ¿no? O se burlan de él, ay, ¿a poco tú vas a cambiar, no? Ay, ¿a poco tú de verdad vas a ser distinto? Ay, ¿a poco tú de verdad vas a transformar? Endurece su corazón. A veces el principal, ¿verdad?, obstáculo para alguien que quiere vencer un vicio, curiosamente, a veces es su propia familia, que ha sufrido, que quisiera que cambiara. Y el día que va a cambiar, son el principal obstáculo, ¿no? Son el principal obstáculo. Es curioso, no digo que en todos los casos, pero a veces sí, Yo lo he visto, ¿no? Hay obstáculos que dicen, ya voy a cambiar de vida, y de repente su familia es la que está en contra, porque se burla, porque lo critica, porque no acepta, ¿no? Es difícil, ¿no? A veces, ¿verdad?, hay problemas en una familia, ¿no? Y de repente, ¿verdad?, un día, no sé, el esposo quiere cambiar de vida, ¿no? Y le cuenta a su esposa todo lo malo que ha hecho, ¿no? Porque quiere empezar su vida, ¿no? Y que debería, o sea, toda la vida la esposa se puede quejar, ¿no? Ay, mi esposo no cambia, ojalá cambiara, ojalá cambiara, ojalá cambiara, ojalá cambiara. Y el día que decide cambiar y le dice a su esposa, pues yo he hecho esto, me he equivocado en esto, pero ya quiero ser distinto. ¿Qué es lo que tendría que hacer la esposa en ese caso? Tendría que decir, ay, pues bendito sea Dios que ya va a cambiar, pues vamos a apoyarlo para el cambio, ¿no? Y resulta ser que dice, ¿todo eso has hecho? No, pues yo no te perdono, vete, ¿no? Pues ¿para qué quiso cambiar, no? Diríamos. Pues ya ella misma lo echó, ¿no? Porque le dijo, ya no vale la pena. ¿Todo eso eres? Bueno, pues mejor vete, no quiero. Pues no estaba usted esperando durante 10 años que su esposo cambiara. Y el día que él dio el paso, ¿qué le dijo usted? Vete porque eres de lo peor. Pues lo hubiera corrido desde el primer día, ¿no? Si usted no, ¿por qué lo aguantó 10 o 20 años, no? Y el día que él quiso cambiar, ese fue el día que lo echó a usted. La dureza del corazón, cuando aparece la salvación, Y yo he visto esos casos, no lo estoy inventando, Durante años la gente quejándose de por qué no cambia de vida, por qué no cambia de vida. Y el día que deciden cambiar de vida, son el día que no quieren. Que los echan, que los critican, que bueno. Entonces, ¿para qué estuviste suplicándole a Dios durante tantos años que cambiara? Si el día que decidió cambiar, tú le dijiste, vete. Pues eres una burla para Dios. 20 años rezándole a Dios para que cambiara, y el día que decidió cambiar lo corriste. No le vuelvas a pedir nada a Dios, porque tienes el corazón duro del faraón. ¿Para qué querías que se liberara si lo ibas a sacar? Y pasa, te van a decir, ay, no es cierto. Sí, hay muchos ejemplos de esos que yo veo. Que digo, pero ¿para qué esto está
¿Para qué está molestando a Dios tantos años si no hubiera corrido desde hace 10 años, ¿no? ¿Para qué aguanta tanto? A usted le gusta sufrir, ¿no? O sea, que el día que quiso cambiar, ya no nos va a hacer sufrir que se vaya, ¿no? Usted es masoquista o qué trata, ¿no? O sea, pero pasa, ¿eh? El corazón del faraón surge cuando ve la libertad, cuando ve la misericordia, cuando ve el amor, cuando ve el cambio. Qué curioso, el corazón del hombre se endurece. Y lo vemos, ¿no? Lo veremos, ¿no? Las plagas de Egipto, ¿qué son? O sea, que el agua se convierte en sangre, que vienen las ranas, que vienen los mosquitos, que vienen las moscas, que vienen las langostas. Bueno, uno diría, bueno, pues ya déjalo salir, ¿no? Y no los deja salir, se endurece el corazón, no los voy a dejar salir. Dios es muy poderoso, Dios puede liberarlos, sí, ¿verdad? Porque está mandando todas estas plagas. Pues no los dejo salir, no los dejo salir. Ah, ¿tú quieres cambiar de vida? ¿Quieres ser mejor? Ah, pues no te creo, ¿no? Es más, vete de mi casa, no te quiero ver más. Pues la dureza del corazón, mis hermanos, es yo creo que una de las cosas más duras que puede existir en la vida, ¿no? Porque la dureza del corazón representa que entonces no queremos cambiar, no queremos el cambio del otro, ¿no? O sea, que quiere decir que si esa persona hubiera dicho, no quiero cambiar y hubiera seguido igual, pues igual lo aguanto otros 10 años, ¿no? Pero no lo corrió el día que quiso cambiar, ¿no? ¿Para qué le pediste a Dios? Pero bueno, es la vida de la dureza del corazón, ¿eh? No se extrañe, ¿no? Y entonces dice Dios al final una cosa muy interesante, ¿no? Dice, le dirás así al faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me dé culto. Pero como tú no quieres dejarlo partir, mira que voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, aquí está anticipando el tema de la muerte de los primogénitos, ¿no? Entonces tenemos aquí el primogénito de Dios. ¿Quién es el primogénito de Dios? El pueblo de Israel. Y el faraón tiene su primogénito. Y entonces la última plaga, lo vamos a ver, lo vamos a analizar, es la muerte del primogénito, ¿no? La lucha de los primogénitos. Dios tiene que salvar a su primogénito, y la única manera de salvar a su primogénito, ¿cuál va a ser? Destruyendo el primogénito del faraón. Punto. Es un relato, te digo, podríamos verlo desde el punto de vista terrible, ¿no? Pero es un relato extraordinario, toda la enseñanza que trae de fondo, ¿no? La muerte del primogénito. Le está anticipando aquí Dios, ¿eh? Le está diciendo a Moisés, va a ir y va a morir el primogénito. ¿Pero por qué va a morir el primogénito? Porque yo quiero salvar a mi primogénito. ¿Y quién es mi primogénito? Es el pueblo de Israel. Es la primera vez que aparece aquí la expresión el pueblo como hijo de Dios y como primogénito. Es la primera vez, ¿no? Ya después, a lo largo de la Biblia, vamos a escuchar que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel es el hijo de Dios, ¿no? Que el pueblo de Dios es el primogénito de Dios. Lo escucharemos en algunas ocasiones. Pero aquí es la primera vez que aparece. ¿Y qué significa que el pueblo de Israel sea hijo de Dios? ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso nos lo dice de manera muy bella, por ejemplo, el profeta Oseas. Digo, no podemos ver todos los textos, ¿verdad? Hay cantidad de textos que nos hablan, decíamos, del pueblo de Israel como el pueblo de Dios, ¿no? Y entonces aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios. Entonces dice el profeta Oseas en el capítulo 2, si es que lo encuentro, ¿verdad? Porque ya lo perdí. Dice, aquí está ya, el profeta Oseas, capítulo 2 nos habla, ¿verdad? Precisamente del pueblo de Israel como su hijo, justamente, ¿no? Capítulo 2, versículo 1, ¿no? Dice así, ¿no? Dice aquí. Dice, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que ni se mide ni se cuenta. Y en el lugar mismo donde les decía, no mi pueblo, les diré, hijos de Dios vivo. Fíjense, es una cosa muy bonita, porque el profeta Oseas hace ver que el pecado del pueblo es tan grande, que el pecado del pueblo es tan fuerte, ¿no? Porque ha crecido mucho, son los idólatras, ¿no? Y entonces dirá, pues en el mismo lugar donde yo les dije, no mi pueblo, es decir, ustedes ya no son mi pueblo, les diré, hijos de Dios vivo. Porque ustedes con sus idolatrías me han traicionado, ¿no? Ustedes con sus idolatrías me han dejado de lado, ¿no? Ustedes con mis idolatrías parecía que no son mis hijos. Pero aunque parezcan que no son mi pueblo, yo les diré hijos de Dios vivo.
El amor de Dios que es tan grande que Él los va a perdonar de nuevo y les va a decir, son de nuevo mis hijos. Y qué curioso, dice, hijos de Dios vivo. Hijos de Dios vivo. ¿Qué significa eso de hijos de Dios vivo? El Dios vivo, ¿qué significa? El Dios que no muere. Esto es muy bello porque, curiosamente, en el libro del profeta Oseas, ¿no? En la época del profeta Oseas, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel era un pueblo idólatra. Adoraban al dios Baal, ¿no? Al dios Baal. ¿Quién es el dios Baal? Van a decir ustedes, el dios Baal era un dios, ¿verdad? Que era el dios de la lluvia. Pero según el mito del dios Baal, ¿verdad? El dios Baal muere. Muere el dios Baal y luego resucita. Revive el dios Baal, ¿no? Va a su esposa, lo salva y revive. Por eso el ciclo de las estaciones, ¿no? Es una manera de explicar las estaciones para esas culturas, ¿no? Decían que el dios Baal moría, entonces venía la época de sequía y luego, cuando resucita es cuando vienen las lluvias y se vuelve a llenar todo de vida. Es eso. El dios Baal al que le rendían culto es un dios que se muere. Pero dicen, ustedes serán hijos del Dios vivo, o sea, ustedes son los hijos del Dios que no muere. Ustedes están adorando a un Dios que se muere. Yo soy el Dios vivo, yo soy el Dios que nunca muere. Yo soy el Dios que permanezco vivo para siempre. Dejen de ser idólatras de un Dios que se muere y adoren al verdadero Dios que nunca muere, ¿no? El Dios vivo. Y ustedes van a ser hijos de este Dios vivo, ¿no? Una cosa bellísima, ¿no? Digo, a veces uno no puede pasar de largo, ¿no? Pero en el fondo es lo que le está diciendo, ustedes son hijos del verdadero Dios que no se muere. ¿Por qué se andan con un Dios secundario, verdad? Que muere, ¿no? Ustedes son hijos del Dios vivo. Incluso si lo pensamos bien, ¿en dónde aparece en el Nuevo Testamento la expresión hijo de Dios vivo? Esa expresión aparece cuando Jesús pregunta, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, ¿no? En el capítulo 16, ¿no? Dice, ¿quién dice la gente que soy yo, no? Y ya le empiezan a decir. Y Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahí aparece solamente en San Mateo, porque en los otros evangelios no. Pero en San Mateo, Pedro reconoce a Jesús como el Hijo del Dios vivo. Y curiosamente, ¿cómo le llama el profeta Oseas? Hijos del Dios vivo. Quiere decir que la única manera de ser pueblo de Dios, hijos del Dios vivo, es parecernos a Jesús. Según el Evangelio de Mateo, ¿no? Parecernos a Jesús, introducirnos en la vida de Jesús. Nosotros, gracias a Jesús, seremos los verdaderos hijos del Dios vivo y perteneceremos de verdad al pueblo de Dios. Estaremos unidos totalmente a Dios, ¿no? Estaremos totalmente transformados al pueblo de Dios, el Hijo del Dios vivo, ¿no? Una cosa extraordinaria, ¿no? Pero bueno. Y otro texto, ¿verdad? Del profeta Oseas, 11, ¿verdad? Capítulo 11, también habla de que el pueblo son los hijos de Dios. Dice el profeta Oseas, cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, y ofrecían sacrificios a los Baales e incienso a los ídolos. Pero yo te enseñé a caminar a ti, Efraín, ¿no? Efraín es el pueblo de Dios, ¿no? Tomándolo por los brazos, pero ellos no sabían que yo los cuidaba. Ahí está, ahí está. Cuando Israel era un niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está, era un niño y yo lo llamé. Ahora, ¿qué significa cuando dice, esta frase es muy importante, ¿no? Cuando era niño, lo amé. Está diciendo que cuando el pueblo de Israel era niño, lo amó. Uno podríamos decir, ay, qué bonita imagen, ¿no? Cuando el pueblo era un niñito, ¿verdad? Dios lo amó. No es de ternura esa imagen, de un niño que está ahí naciendo, no. Es una imagen de lo desproporcionado, ¿no? Porque un niño, para los hebreos, ¿qué significa? Un niño es alguien insignificante. Un niño no tiene ningún derecho. Un niño no tiene ningún valor para la sociedad en los hebreos, ¿eh? Un niño no vale nada. Pero que diga Dios, cuando eras un niño, yo lo amé. O sea, yo te amé cuando no valías nada, cuando no tenías ningún valor, cuando eras cerrado, cuando eras insignificante, cuando no valías nada. Yo te amé. Te amé no porque te lo merecieras, porque eras un niño. Un niño no vale nada, o sea, cuando no valías nada, yo te amé. Yo te amé. Y de Egipto
llamé a mi hijo. Efectivamente, es el tema del éxodo. Si ustedes se dan cuenta, se relaciona con el éxodo igual, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué significa? Cuando estabas siendo un esclavo que no valías nada, eras niño porque no valías nada, yo te amé y te saqué de Egipto cuando no lo merecías. Todavía dijera, bueno, es que el pueblo de Israel era un pueblazo, ¿verdad? Qué bruto, ¿no? O sea, pues Dios dijo, a este pueblo me conviene, ¿verdad? Ya logró economía firme, ¿verdad? Ya va bien, no tiene inflación, ¿verdad? Vale la pena. Pero un puñado de esclavos en Egipto, cuando eras niño, cuando no valías nada, yo te amé y de Egipto te llamé, porque quería liberarte. Y por lo tanto es Dios que ama. ¿Y por qué amó? No amó por lo que le diera, porque ¿qué le dio? No le dio nada, ¿no? Nada más se la vivieron quejándose, nada más se la vivieron renegándose, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Y sin embargo yo lo amé. Dios ama a su pueblo. Y Egipto llamé a mi hijo, o sea, se convierte en su hijo en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Ahí en la esclavitud donde no valías, yo te amé. Ahí donde no tenías ningún derecho, yo te amé. De Egipto llamé a mi hijo. Ahí te amé tanto y te llamé porque eres mi hijo. Te adopté como mi hijo. Quiere decir que Dios está reconociendo que este pueblo que va a liberar ahí con Moisés es mi hijo. Ni más ni menos que es mi hijo. Y todos nosotros somos hijos de Dios, ¿eh? Todos nosotros, ¿verdad? Somos parte de este proyecto. Somos los hijos de Dios. Y somos hijos de Dios no porque valgamos mucho, somos bien buenas gentes, no. Porque aunque no valgamos nada, somos lo más valioso a los ojos de Dios. Aunque seamos pecadores, ¿no? Aunque cerremos nuestro corazón, aunque seamos de lo peor, ¿no? Dios nos ama siempre. Y de Egipto nos llama, de nuestras esclavitudes, de nuestros pecados, de nuestros dolores, ¿no? De nuestras insignificancias. Dios nos llama. Dios nos llama. Dios nos va llamando continuamente, ¿no? De Egipto llamé a mí. De tus esclavitudes te llamé para formarte como pueblo, para darte una nueva dignidad, para hacerte nuevo, porque somos valiosos a los ojos de Dios. Solo que nosotros no la creemos, ¿verdad? Nosotros no creemos eso que dice Dios, ¿no? Nosotros vamos por otras cosas, con otras ideas, con otros proyectos, con otras ideas, pero no con las ideas de Dios, no con el proyecto de Dios. No nos lo creemos. Ojalá algún día nos lo creyéramos. Ya, si después de este cursazo que estoy dando, ¿verdad? Infinito, pues dijera, bueno, comprendí que Dios me ama y me dejo amar por él, pues ya la hizo, ¿no? Ya sacó el mejor fruto del curso bíblico, ¿no? Eso, porque es lo mejor. De Egipto llamé a mi hijo. Y de Egipto siempre nos llama, ¿no? De Egipto siempre nos llama. De ahí nos llama para cambiar, para transformarnos, ¿no? Incluso, ¿verdad? Así como el pueblo, fíjense cómo Dios dice, ¿verdad? De Egipto llamé a mi hijo. O sea, cuando no valías porque eras un esclavo, yo te llamé para hacerte mi hijo, ¿no? Para darte una dignidad. Y sin embargo el pueblo nunca quiso, nunca se dejó amar. Por eso viene Jesús, ¿verdad? Viene su propio hijo, se hace hombre para salvarnos. Y si ustedes leen el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? En el capítulo 2, ¿no? Después de la visita de los magos, ¿se acuerdan que el rey Herodes quiere matar a Jesús? Quiere matar a Jesús. Y entonces matan a los inocentes y todo. Pero no mata a Jesús. ¿Por qué no mata a Jesús? Porque le avisan a San José, ¿verdad? Vete, ¿verdad? A Egipto. Qué curioso. Y dice el Evangelio de San Mateo, y se cumplió la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Qué curioso. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, lo saca de Egipto para hacerlo su hijo. Y cuando viene su propio hijo regresa a Egipto. ¿Por qué regresa a Egipto Jesús? Porque el pueblo sigue siendo esclavo, no porque esté en Egipto físicamente. Egipto representa todas las esclavitudes. Que Jesús, ¿verdad?, se escape de Herodes, de la muerte en ese momento, y regresa a Egipto. ¿Por qué regresa a Egipto? Para volver a tocar el corazón de la esclavitud y liberarnos. Jesús, ¿verdad?, vino y se hizo hombre para salvarnos y tocó lo más profundo de nuestras esclavitudes para liberarnos. Jesús regresa siendo niño, ¿verdad?, a Egipto, porque ¿qué representa eso? Que el Hijo de Dios viene a tomar el corazón esclavo del hombre para liberarlo de nuevo. Porque como el hombre no se la cree que Dios nos sacó de Egipto, como el hombre no se la cree que puede salir de Egipto, como el hombre no quiere salir de sus esclavitudes, Jesús mismo viene y se mete a Egipto, a las esclavitudes.
Y se metió a las esclavitudes porque murió en una cruz. Padeció las consecuencias del pecado, ¿no? Ahorita que estamos en Cuaresma, va muy ad hoc esto, ¿no? Padeció, ¿para qué murió? ¿Por qué murió en la cruz? Porque se metió a Egipto, porque se metió en la esclavitud, porque se metió al dolor, porque se metió al pecado para rescatarnos. Y aún que el Hijo de Dios se metió a Egipto, se metió a lo más profundo de las esclavitudes, a pesar de eso el pueblo o el ser humano sigue sin salir de Egipto, ¿no? No se la cree que Dios lo ame, ¿eh? No. Te llamé, te saqué, no quieres salir, bueno, yo voy por ti, me meto a Egipto. Pues ni así quiere el pueblo salir. Ese es el drama del hombre, ¿no? No queremos salir, no nos creemos que Dios nos ame, no creemos que Dios quiera transformarnos, ¿no? No creemos que Dios quiera renovar nuestra vida, no lo creemos, ¿no? Ese es el verdadero problema, ¿no? Yo creo que este tiempo de Cuaresma tendríamos que pensar, bueno, ¿y cuál es el Egipto en el que Dios me está llamando? ¿Y cuál es el Egipto al que Cristo ha entrado para rescatarme? ¿Y por qué no me dejo rescatar de ese Egipto, no? ¿Por qué no dejo que Dios me rescate y me haga totalmente nuevo? ¿Por qué no quiero, no? ¿Por qué pongo tantas trabas? ¿Por qué ya me acostumbré a vivir así? ¿Por qué? De Egipto llamé a mi hijo y a Egipto mandé, podríamos decir nosotros, a mi propio hijo. Pero ni así queremos cambiar, ¿no? Bueno, ya no lo vamos a seguir haciendo largas, ¿verdad? Vamos a seguir con el siguiente episodio, ¿verdad? Que es un episodio muy interesante y muy extraño al mismo tiempo, ¿no? Que es el capítulo 4, versículo 24 al 26, ¿no? Que dice así, ¿no? Dice, durante el viaje, o sea, ya Moisés ya se salió, ¿no? Ya va en camino a Egipto. Durante el viaje, en un albergue, Yahvé salió al encuentro de Moisés, ¿no? E intentó darle muerte. Tomó entonces Sephora un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo colocó en las partes de Moisés, diciéndole, eres mi esposo de sangre. Entonces Yahvé lo soltó y ella había dicho esposo de sangre por la circuncisión. Bueno, este episodio es sumamente extraño porque, pues, ¿qué significa eso, no? Y bueno, ahí la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Dice que donde pasaba la noche, ¿no? Bueno, este relato es muy raro. A ver, porque no tiene sentido, ¿no? Dios le acaba de hablar con Moisés, ¿no? Le dio las pruebas, lo regañó, bueno, todo lo que ya pasó. Y ya que Moisés se va camino a Egipto, entra en la vida de Moisés en la noche y le quiere dar muerte. ¿Por qué Dios le quiere dar muerte a Moisés? O sea, ¿qué pasa, no? O sea, es ilógico. Si Dios le acaba de decir, vete a Egipto, todo lo que acaba de decir, el rollo que le echó, echa el bastón, ¿verdad? Pégale a las aguas, va a salir sangre, bueno, todo lo que hemos explicado, ¿no? Bueno, dice, no, pues ya Moisés ahí va, listo, ¿no? Y en el camino Dios aparece y le quiere dar muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Parece contradictorio, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que Dios le quiere dar muerte, ¿no? Este es un pasaje sumamente difícil, ¿no? De entender, ¿no? Porque es un relato, al parecer, ¿verdad? Porque incluso dice que tomó para hacer la circuncisión, dice un cuchillo de pedernal, o sea, de piedra, ¿no? O sea, está hablando de una herramienta antiquísima, ¿no? Entonces quiere decir que es un relato muy antiguo, muy antiguo. Y que el autor quiso rescatarlo y lo colocó aquí. ¿Por qué lo quiso rescatar? Porque es muy difícil de entender. Incluso este relato causa muchos problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Cuando este pasaje lo tradujeron al griego, ¿verdad? Porque más adelante, ¿verdad? Cuando los judíos que no vivían ahí, ¿verdad? En Jerusalén, pues estaban dispersos por todo el mundo, ¿no? Y pues ya no sabían hebreo, no sabían arameo, ¿verdad? Entonces tradujeron la Biblia al griego, que era el lenguaje universal. Cuando tradujeron este pasaje, curiosamente, no dijeron, y quiso darle muerte a Dios. Ellos cuando traducen este pasaje dicen, y un ángel quiso darle muerte. Pone la palabra ángel, porque se les hace ilógico cómo Dios va a querer darle muerte. Es una tontería, ¿no? Un ángel, ¿no? Y cambian la traducción, ¿no? Traicionan ahí la traducción, ¿no? Porque se les escandaliza, ¿no? Así como nosotros nos escandalizamos ahora, ¿no? Pero ¿por qué Dios quiere darle muerte? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere, no? Aquí obviamente el tema es la circuncisión, porque al final de cuentas hay una circuncisión, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, lo que pasa es que Moisés no estaba circuncidado, entonces Dios lo ataca porque no está circuncidado. Y en lugar de eso, verá, circuncidan a su hijo que a Moisés, ¿no?
Y entonces Dios lo perdona. O a lo mejor lo que Dios quería era que circuncidaran al niño, puede ser, ¿no? Es una cosa muy rara, ¿no? O sea, no es un relato fácil de entender, ¿eh? Y entonces, fíjense, ¿en dónde se da dice, salió al encuentro Yahvé en el lugar donde pasaba la noche y quiso darle muerte? O sea, que todo, ¿a qué horas pasa? En la noche. Esto es el primer paso. ¿Cuándo Dios interviene para darle muerte? En la noche. Ustedes recordarán que hay otro pasaje que aquí mismo, ¿verdad? En este curso, no sé hace cuántas semanas, ¿verdad? Bueno, desde el año pasado, no fue eso. Analizábamos, ¿no? Que en la noche, ¿qué le pasó a Jacob? Cuando decían que ahí venía su hermano, ¿verdad? Esaú, y que dijo, rápido, pásense, ¿verdad? El río, que no sé qué. Y se queda hasta el final Jacob, ¿verdad? Y justamente cuando antes de que iba a pasar Jacob, se aparece un ser misterioso en la noche y empiezan a pelear, ¿se acuerdan? Y peleaban, ¿no? En Génesis 35, ¿no? Y peleándose, ¿no? Se agarraron los dos ahí, órale, ¿no? Y empiezan a pelear, ¿no? Y empiezan a darse ahí duro, ¿no? Y al final, ¿verdad? Dice que Jacob le gana, ¿no? Y entonces se le escapa y le cambia el nombre, ¿no? Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Si no se acuerda, vea usted el video que vimos. No me acuerdo cuál fue, pero vea usted el video y ahí viene explicado brevemente eso, ¿no? Y es parecido aquí. Esta es otra lucha, pero ya no es que Moisés se agarre ahí con Dios, sino que Moisés está descansando y llega a Dios y le quiere dar muerte. Una nueva pelea. La noche, pues, es el símbolo, sí, de la oscuridad y es el símbolo de la crisis, ¿no? Es el símbolo de la crisis, ¿no? Y por lo tanto, si es el símbolo de la crisis, significa que empiezan las luchas, ¿no? Así como Jacob tenía que luchar, ¿verdad? Con sus miedos, ¿no? Porque tenía miedo de su hermano, ¿no? Y en el fondo, luchar, ¿qué significaba? Pues ya vencer sus miedos, ¿no? Ya vence tus miedos, ya reconcíliate con tu hermano, decíamos en aquel momento, ¿no? La fraternidad tenía que triunfar, ¿no? Y efectivamente, después de la lucha, se reconcilia con su hermano. Porque finalmente tuvo que enfrentar sus miedos. Ahora aquí Moisés tiene que luchar y tiene que enfrentar sus miedos. Por eso dice que Dios le quiso dar muerte. ¿Por qué le quiere dar muerte? Bueno, en primer lugar porque en el fondo todas las misiones en esta vida pues no son fáciles. Y siempre que alguien Dios lo llama para una misión, pues aparece la lucha contra Dios, ¿no? Así como Jacob, pues también Moisés, ¿no? Una lucha a muerte. Dios le quiere dar muerte. La misión que Dios nos da a veces, pues es de muerte. Esto está en la noche. Moisés está descansando porque está cansado y en su cansancio llega la amenaza de la muerte. Entonces, un primer acercamiento a este texto podríamos hacer ver entonces, en primer lugar, que ese está el cansancio. En el camino a Egipto, todavía no ha llegado a Egipto, tiene que descansar porque está cansado. Diríamos, claro, pues, ¿quién no se va a cansar caminar hasta Egipto? No lo hace un día, ¿no? Uno descansa en la noche, ¿no? Sí, pero eso no le interesa al texto bíblico, ¿no? Significa que la misión que va a empezar Moisés, pues es cansada, ¿no? Y todas las misiones que Dios nos da, pues son cansadas. Todas las misiones que Dios nos propone en la vida, nos cansan a veces. Ser padre de familia es una misión que cansa, ¿no? Hay días que los papás dicen, ay, ojalá ya se fueran estos escuincles, ya no los aguanto, ¿no? Cansa, ¿no? El matrimonio cansa a veces, ¿no? Dicen, ay, sigo con la misma, ¿verdad? Bueno, cansa, ¿no? Cansa de repente, ¿no? La misión que Dios da, siempre a veces hay cansancio, es parte de la vida, vaya, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente pues es parte de la vida. Nos cansamos, de repente nos cansamos. Y Moisés se cansa en su camino hacia allá, se cansa, o sea, significa que Moisés todavía ni siquiera llegaba y ya estaba cansándose, o sea, la misión que Dios nos va dando, pues se topa en muchas ocasiones con el cansancio, con la fatiga, y no estamos exentos de eso, es parte de la vida. Pero ese cansancio, ¿verdad? Dice, Dios intervino y quiso darle muerte. A veces ese cansancio nos puede destruir. A veces ese cansancio se convierte en una amenaza que nos puede acabar y decir, ya no queremos más. Finalmente, ¿verdad? Sería como preguntarnos, ¿no? La amenaza de muerte, ¿cuál sería? Cuando alguien se pregunta, ¿será esta mi misión? ¿No? ¿Será esta mi misión? ¿Será de verdad este mi punto de lo que debo de hacer? A veces cuando Dios nos llama a algo, pues sí, a veces nos cuestionamos y decimos, ¿de verdad Dios quiere esto, no? Será cuando vienen los problemas, las dificultades, a veces, ¿de verdad Dios quiere esto, no?
a veces es una cosa difícil, ¿no? O sea, en el fondo este relato, en primer lugar, y hay varios puntos que tenemos que reflexionar, pero en primer lugar es esto, la misión de Moisés, que dice que Moisés no va a estar ni exento de cansancios, ni de la amenaza de la muerte. Pero amenaza de la muerte no porque el faraón lo quiera matar, amenaza de la muerte, ¿por qué? Porque a lo mejor yo mismo quiero claudicar, quiero rendirme, quiero arrojar la toalla de mi misión. ¿De verdad esta será mi misión? ¿De verdad? Y si pasa, ¿no? Cuando alguien se cansa, dice, ¿de verdad valdrá la pena, no? De hecho, psicológicamente, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Cuando alguien llega a los 40 años, se replantea su vida, ¿no? Porque según los psicólogos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cuando llega a los 40 años, es como si fuera la mitad de la vida, ¿no? Que uno se replantea las cosas. ¿Valdrá la pena seguir haciendo lo mismo, no? Se replantea, es una amenaza de muerte, ¿no? A esa edad a veces hay matrimonios que se divorcian, ¿no? Que se dejan. Es un momento de dificultad, ¿eh? En la misión de la vida. Y nos topamos con dificultades, ¿no? En la vida. La amenaza de la muerte de Moisés. O sea, en el fondo, ¿qué le está diciendo? ¿Qué está diciendo el texto? Moisés va a la misión, pero es una misión que puede convertirse en rutina, cansancio, pero puede amenazar de muerte, de decir ya no vale la pena, no tiene sentido hacer esto, no tiene sentido llevarlo a cabo, a veces pasa. La misión es difícil. Pues este pasaje, aunque sí es muy complejo, si es tan difícil, ¿por qué el autor lo puso? Lo hubiera quitado, ¿no? Es un texto antiquísimo que tendría otros significados, ¿no? En su origen, con todo su contexto, porque además está pequeñito. Siempre los textos pequeñitos así son bien difíciles de entender, ¿no? Porque le quitan todo su contexto y lo quiso conservar. ¿Por qué lo conserva en primer lugar? Pues porque trata de decir que la misión que tiene Moisés adelante, y todo el que tenga una misión de Dios, se va a topar con el cansancio y con la amenaza de la muerte. Todo puede desaparecer, todo puede acabar. No estamos exentos de eso. ¿Qué significa? Que uno tiene que estar alerta, ¿no? No porque ya va a llegar la amenaza de la muerte. ¡Ay, pues ya ni modo! Pues ya nos tocaba. No, ya ni modo. Al contrario, ¿no? Al contrario. Tenemos que estar alertas, porque en cualquier momento puede llegar la muerte, la amenaza de muerte, y se puede ir derrumbando todo y puede caer todo. Estar alerta. Toda misión en la vida nos topamos con el cansancio y con la amenaza de muerte. Todo se puede destruir si no estamos vigilantes. Entonces, en primer lugar, este pasaje, ya el versículo 24 ya nos pone alerta, ¿no? Moisés va a su misión, pero desde el principio Dios le está advirtiendo: esta misión que tienes te puede cansar, ¿no? Esta misión que tienes te puede amenazar de muerte, ¿no? De quedar echar todo a perder, ¿no? Ahí está. Y el mismo libro del Éxodo lo va a hacer visible, ¿no? Hay momentos en que Moisés se cansa, ¿no? Y dice: ay, este pueblo rebelde, no cambia, ¿no? Y se cansa. Y a veces amenaza de muerte, ¿no? Ay, ya, que se acabe todo, ¿no? Y no solo aquí, si seguimos leyendo, ¿verdad? El libro de Números. En el libro de Números, bueno, Moisés sufre y tiene unos arranques ahí, ¿verdad? De ira y de coraje, y hace muchos berrinches en el libro de Números. Porque en el fondo, la misión que tiene Moisés es dura y se cansa y se fastidia y amenaza de muerte, ¿no? Que ya se acabe todo. Moisés lo vive. No nada más unos cuantos, Moisés lo vive, todos los van a vivir, unos más intensos que otros, claro, pero Moisés lo vive y tiene que enfrentar esto, ¿no? Y tiene que ver esa realidad. Pero es parte de la vida. No vaya usted a creer, Dios me llamó y como Dios me llamó, voy a ir, ¿verdad?, caminando entre espumas. No, si Dios lo llamó, usted se va a cansar un día. Pero lo importante es que ese cansancio no se haga rutina, ¿no? Si Dios lo llamó, significa que puede haber una amenaza de muerte, de pensar que su vida no vale la pena, que todo lo que está haciendo es un desperdicio de su vida. Pero va a pasar, pero no por eso significa que se acaba todo, porque finalmente al final Dios le perdona y ya no le pasa nada, ¿no? Y entonces sigue adelante con su misión. O sea, en el fondo lo que está diciéndonos es: la misión de Moisés no es fácil, ni la misión de nadie. Todos tenemos obstáculos, pero aunque se presenten los obstáculos, los sabremos de vencer. Pero hay que estar alertas, hay que estar prevenidos, porque el cansancio y la amenaza pueden llegar en cualquier momento. Y entonces, ¿cómo se va a calmar esto? Por medio de la circuncisión. Porque Dios, ¿por qué va a perdonar a Moisés? ¿Por qué no muere Moisés? ¿Por qué no muere su vocación? ¿Por qué no muere su misión? ¿Por qué no se termina destruyendo su misión antes de que llegue a Egipto? Porque viene la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión?
pues la circuncisión es un signo muy importante, ¿no?, para el pueblo de Israel, ¿no? Es signo de su identidad. Pero ¿por qué Moisés tiene que circuncidarse en ese momento? Pues eso lo veremos la próxima clase, porque ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Y entonces la próxima semana concluiremos el análisis de este pasaje, ¿verdad? Y ya veremos a Moisés hablando con el faraón, ¿no? Entonces vamos a terminar aquí nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hacer nuestra oración para concluir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día. Te pedimos para que nos ayudes a ir reconociendo nuestra misión y que ante las adversidades, la dureza del corazón, que ante las dificultades por el cansancio, la amenaza de muerte, no decaigamos, no nos rindamos, sino sigamos adelante confiando en tu infinita misericordia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una buena noche, que descansen. Gracias.